Sean todos bienvenidos. Ahora nuestro grupo va a exponerles un tema muy interesante se titula Vamos a hablar de los sustratos cerebrales y perspectivas clínicas de la memoria de trabajo y Estudios realizados en animales y seres humanos han determinado que los lóbulos frontales, los cuales abarcan aproximadamente una tercera parte de la corteza cerebral, se encuentran relacionados con la memoria de trabajo y el control ejecutivo. Los lóbulos frontales son estructuras cerebrales de más reciente desarrollo y evolución en el cerebro humano, y su perfeccionamiento en los primates se relaciona con la necesidad de un control y coordinación más compleja de los procesos cognitivos y conductuales que emergieron a través de la filogénesis de estas especies. Características mencionadas anteriormente, los lóbulos frontales representan el centro ejecutivo del cerebro. En cuanto a daño o afectación funcional de los lóbulos frontales, existen consecuencias heterogéneas e importantes, que pueden ir desde alteraciones en la regulación de emociones y la conducta social, hasta las alteraciones en el pensamiento abstracto y la metacognición, por lo que es necesario contar con un conocimiento lo más completo posible sobre sus propiedades neuropsicológicas. El daño frontal produce diversas características cognitivas y conductuales en dependencia de las zonas en las que se encuentran. Por ejemplo, si el daño está en la corteza orbitofrontal, se producirán alteraciones en la regulación afectiva y conductual, en tanto que el daño se encuentra en la corteza prefrontal dorsolateral, se afectarán principalmente las funciones ejecutivas. Si las lesiones se dan en la corteza prefrontal medial, se darán alteraciones del control atencional y de mentalización. Además, las lesiones más polares producirán alteraciones en las capacidades de cognición social y metacognición. Las personas que presentan daños en los lóbulos frontales tienen dificultades al momento de realizar tareas que implican la memoria de trabajo y control ejecutivo. Estas personas también presentan dificultades al momento de actualizar su memoria de trabajo y en cierto modo en la memoria a corto plazo, lo que controla funciones como recordar dígitos, y posteriormente también tienen dificultades para recordar o memorizar elementos que hayan utilizado anteriormente. Una de las características conocidas del daño de los lóbulos frontales es que se pierde la capacidad de planeación y organización. Bueno, compañeros, les voy a hablar sobre los sustratos cerebrales, voy a hablar sobre la actividad frontal durante la memoria de trabajo. Como podemos ver, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Vamos a utilizar solo uno, ¿ya? Ya. Sí, ya. Como podemos observar, en el hemisferio derecho tenemos la división de los lóbulos frontales. En los lóbulos frontales encontramos lo que es todo lo que tiene que lo que va relacionado al control ejecutivo, el cual nos permite tomar decisiones. Después de esto pasamos directamente a la parte occipital, que es donde se encuentra el cerebelo. Tienen que ver con la visión y la noción visoespacial de las cosas. Los temporales, que podemos observar aquí, tienen mucho que ver con el reconocimiento de las cosas, denotan significados y la percepción sensitiva. Y en el parietal, lo único que se hace es reorganizar toda esta información para que pase directamente nuevamente al lóbulo frontal y se dé la adquisición de la respuesta. Gracias. Vamos ahorita a hablar del modelo multicomponente de Baddeley y Hirsch de 1974. Primero vamos a hablar de la agenda visoespacial, que está en la corteza prefrontal ventrolateral derecha. Es encargada del procesamiento de imágenes, responsable de información visual y espacial de su entorno. Es importante este agente visoespacial porque nos ayuda a visualizar y a tener claro el entorno en donde estamos. El bucle episódico es la existencia de un código multidimensional
que comprende la diferencia entre dimensiones. Aquí trabaja la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. Ahora vamos a hablar del bucle fonológico. Está en la corteza prefrontal ventrolateral izquierda. Es el encargado del procesamiento del lenguaje, el responsable de dar información verbal activa y da la adquisición del lenguaje. Esto El sector prefrontal de la memoria de corto plazo es una representación temporal activa de la información que se acaba de percibir o recuperar de la memoria de largo plazo. A continuación se les explicará de manera breve cómo interactúa la memoria de largo plazo con la memoria de trabajo, enfocándonos sobre todo en las memorias de largo plazo de episodios o hechos que se almacenan previamente. Para esto empezaremos con un ejemplo de recuperación de una memoria episódica. Vamos a recordar cómo fue nuestro primer día de colegio. Para responder a esta pregunta se debe realizar varias operaciones mentales, como por ejemplo se debe buscar en nuestra memoria para luego extraer a nuestra mente elementos que nos puedan ayudar a explicar cómo estuvimos ese día, ya sea la manera que estuvimos vestidos o cómo nos sentíamos, tristes, alegres o nerviosos. Este proceso de recordar cómo fue el primer día de colegio requiere del uso de múltiples capacidades de la corteza prefrontal. Se dice que en los pacientes con daños en la corteza prefrontal muestran graves problemas de recuperación de la memoria de largo plazo. Según estudios del psicólogo Petrides, sostiene que la corteza prefrontal está dividida frecuentemente en diversas estructuras, como en la corteza prefrontal ventrolateral, es aquella que apoya las funciones de repaso positivo y de mantenimiento. La corteza prefrontal dorsolateral es aquella que apoya funciones superiores de control ejecutivo como la supervisión y manipulación de información almacenada. Se encarga principalmente de procesar información cognitiva. Se emplean algunas técnicas de investigación en las áreas que juegan un papel importante en la memoria. Una de estas es la neuroimagenología. Se utilizaba para localizar con más precisión dentro de la corteza prefrontal este tipo de búsqueda controlada de la memoria de largo plazo. La neuroimagenología ha demostrado que cuando una persona intenta recordar eventos pasados, se activa la corteza prefrontal dorsolateral. Hay que tener en cuenta que las memorias de largo plazo solo se pueden recuperar de haber sido codificadas y almacenadas. Esta información puede ser recuperada de una manera accidental o intencional. Accidental se puede dar cuando se aprende de un subproducto de alguna otra tarea. Por ejemplo, cuando estamos en la calle y vemos a una pareja de enamorados agarrados de la mano y se nos viene a la mente recuerdos que nosotros también habíamos estado en esas situaciones con nuestra expareja. Y la información intencional es aquella que se aprende de un resultado, de una meta explícita de recordar este evento en particular para una recuperación posterior. Como por ejemplo es cuando nosotros estudiamos para un examen. La mayor evidencia de la participación de la corteza prefrontal se encuentra durante la codificación de la información. Es decir, cuando Perspectivas clínicas. La investigación del papel de la corteza prefrontal en la memoria de trabajo y control ejecutivo ha mejorado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos graves. Dos trastornos más comunes son la esquizofrenia y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico caracterizado por alucinaciones y delirios. Los pacientes ven y escuchan cosas que en realidad no existen. También presentan problemas de cognición y memoria, y existe un problema en la memoria de trabajo cuando el paciente debe retener varios elementos por un largo tiempo. Esta se asocia con la corteza prefrontal dorsolateral. En neuroimagenología se puede observar la disfunción de la corteza prefrontal cuando se tiene esquizofrenia. El primero en presentar estos resultados fue Daniel Weinberger. La deficiencia del control ejecutivo en la esquizofrenia se localiza en el interior de la corteza prefrontal dorsolateral,
El problema en la memoria de trabajo y control ejecutivo puede estar relacionado con la deficiencia en el procesamiento cortical de la dopamina. La investigación genética se demostró que la mutación del gen COMT afectaba al metabolismo de la dopamina. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los niños o adultos con este trastorno tienen dificultad con los procesamientos de control ejecutivo, como planear, organizar su tiempo, mantener la concentración en una tarea. La mayoría de los investigadores y clínicos creen que el TDAH implica una disfunción de la corteza prefrontal y sus conexiones corticales y subcorticales, incluyendo al cerebro y a los ganglios basales. Los adultos con el TDAH muestran dificultades para realizar cálculos mentales que requieren el uso de la memoria de trabajo. La neuroimagenología de niños con TDAH indica un menor tamaño de la región de la corteza prefrontal derecha, la cual se asocia con la atención espacial y la memoria de trabajo. Los medicamentos actuales para el TDAH consisten en modificar la función de la dopamina en la corteza. Estos efectos de los medicamentos son temporales y los problemas conductuales reaparecen después de 3 a 4 horas.